Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura del libro de Job, en el capítulo 12, versículo 1. Entonces intervino Job diciendo: realmente ustedes son la esencia del pueblo, con ustedes se acaba la sabiduría, pero también yo tengo inteligencia como ustedes. ¿No soy yo más simple que ustedes? ¿Y quién no conoce estos razonamientos? Soy la burla de los amigos. Yo clamo a Dios para ser escuchado. Yo, el justo y honrado, soy la burla. Ante la desgracia, desprecio, opinan los satisfechos, y un golpe a los pies vacilantes. Bueno, pues todo esto es un intenso diálogo. El escritor usa analogías y toma eventos de la naturaleza, cómo Dios interviene todo en esto y cómo ellos intervienen en la vida cotidiana. Es interesante el diálogo que tienen entre sus amigos y Job, ¿verdad? Y aquí en el versículo 15 del capítulo 13 dice: aunque él pueda matarme, seguiré esperando en él. Solo quiero defender mi causa en su presencia. Esto sería ya mi salvación, porque ante él no comparece el impío. Aunque él pueda matarme, seguiré esperando en él. Así nosotros, ¿verdad? Él puede matarnos, pero él nunca nos matará, ¿verdad? Porque él es amor, que él es misericordia. Pero Jesús dice claramente que no temamos a quien mata el cuerpo, sino que temamos el que arroja el cuerpo a la ajena, que se va al cuerpo, obviamente no porque quiere, pero Dios siempre nos dará la oportunidad de salvarnos. Es decisión de nosotros si queremos la salvación, si la cuidamos y la aceptamos. Y en el capítulo 15 dice que entonces Elifaz, el tamanita, intervino diciendo: ¿responde un sabio con ciencia de viento o llena su vientre de aire solano? Y aquí empieza este diálogo otra vez. Siempre es leerlo y meditar lo que están diciendo estos hombres junto con Job. El libro de los Proverbios es igual. Tres habla de las maravillas que lo impresionan y las cosas que ignora, que lo maravilla el águila por los cielos, la serpiente por la roca, el camino de la nave por el mar, el camino del varón por la doncella. En el libro de los Romanos, en el capítulo 16, versículo 17, le dice: les ruego, hermanos, que tengan cuidado con los que producen discordia y escándalos contra la doctrina que aprendieron. Aléjense de ellos, pues esos no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a su propio vientre, y mediante palabras dulces y aduladoras seducen los corazones de los ingenuos. Aquí voy a leer la meditación en la Sagrada Escritura. Dios es una gran fuerza que reúne. A través de las Escrituras constantemente atrae hacia sí mismo gente de distintas procedencias. Dios desea que toda la humanidad sea un pueblo, una comunidad creyente, que viva en alianza con Él. Por lo tanto, la unidad se considera a menudo como un signo de la presencia y bendición de Dios. A la inversa, la desunión es a menudo consecuencia de la oposición a Dios y a su voluntad divina. Entonces, ¿qué debería hacer el creyente cuando encuentra la desunión o la hostilidad abierta? San Pablo aconseja a la comunidad de Roma: les ruego, hermanos, que tengan cuidado con los que producen discordia y escándalos contra la doctrina que aprendieron. Aléjense de ellos. A menudo Dios pone personas en nuestras vidas con el fin de lograr el crecimiento espiritual, tanto nuestro como de ellas. Por ejemplo, si nos encontramos con alguien que tiene una opinión equivocada acerca de Dios o de su iglesia, debemos testimoniar la verdad con la palabra y el ejemplo. Sin embargo, no vamos a ir en nombre de Dios buscando una discusión. Si nos sorprende el enfrentamiento, estamos llamados a responder con la verdad en el amor. De lo contrario, es bueno evitar las
a los disidentes ante el temor de que en nuestros celos sembremos la desunión. Buscas evangelizar por medio de la palabra y el ejemplo para la gloria de Dios y de su comunidad viviente, o buscas a los disidentes de modo que puedas ganar debates y elevar tu propia reputación. Pues es algo interesante, por ejemplo, lo que estamos viviendo, viviendo de tanta secta que hay por todos lados, tantos grupos de personas que acuden a grupos en diferentes áreas y entonces todos nos llenamos de la verdad. Ese es como un pastel. Siempre hemos dicho, y yo lo sostengo, que la Iglesia Católica tiene todo el pastel y los demás grupos religiosos tienen rebanadas del pastel. Pero el pastel le pertenece a la Iglesia, porque a la Iglesia ha sido depositada toda la fe de nuestro Señor. Todo lo tenemos nosotros, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Nosotros somos la Iglesia que Cristo fundó. Nosotros tenemos la tradición de la Iglesia, que es fundamental, que no podría haber, habría parte de las Escrituras, pero no totalmente. Por ejemplo, el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos los sacramentos. Nosotros tenemos una riqueza. No necesitamos verdaderamente ir enfrente a encontrar a Dios. Lo que necesitamos es nosotros estudiar la palabra de Dios. Nosotros necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Nosotros necesitamos escuchar el Espíritu Santo en nuestra vida. En este tiempo que es de Pascua, tenemos que meditar seriamente cuál es la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Porque si en nuestra propia comunidad nosotros creamos división, si nosotros en nuestra propia comunidad lo único que queremos es la adulación hacia nuestra persona, si en nuestra propia comunidad nosotros somos los jueces más duros de la propia Iglesia Católica, imagínense nomás lo que se está causando en la Iglesia. Y eso existe en todos lados. Principalmente tenemos que decirlo mucho en el caso de los laicos, pero desafortunadamente también a nivel episcopal y a nivel presbiterial existe la desunión. Pero no hay desuniones en grandes diferencias acerca de la doctrina, acerca de la Biblia, muchas veces acerca de cómo aplicamos nosotros la doctrina, cómo aplicamos las enseñanzas, cómo le damos la bienvenida a las personas, cómo dice la persona que escribe estas reflexiones. Somos, como dice San Pablo, elementos de cohesión, de unidad, o somos elementos de desunión. Abrimos los dedos lo más que podamos, pero si nos damos cuenta estamos unidos. Hay una base aquí que nos une, por más que los tengas unidos, y eso significa, por ejemplo, ser parte del cuerpo de Cristo. Por más que los tengas así, si los tienes así, estás en la comunión. Pero si los abres, que cada quien por su lado, empiezas a juzgar a las personas, empiezas a criticar, te sientes más que los demás, ignoras a los demás. Esa no es la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es una, es apostólica, es romana y sufre persecución, como dice el obispo Oscar Romero. Entonces son signos de la Iglesia de Cristo, la iglesia en que estamos. Entonces procuremos siempre, dentro de nuestro corazón, principalmente no desunirnos, en nuestra familia, y obviamente venir a la comunidad y servir, pero sobre todo en comunión, no esos pequeños grupitos que empiezan a hacerse pensando que unos son más importantes que otros. Pues que el Señor les bendiga, les ilumine a través del poder del Espíritu Santo, que es la verdad, y que nos ayudará a discernir conforme a la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.